a Wave Control como a GEAL y a GeaQuality por darnos la oportunidad de que hoy podamos hacer este webinar gratuito sobre 5G, campos electromagnéticos y seguridad, un webinar de carácter técnico que ya Eva y Rosa comentaban que iba a tener mucho contenido, así que nos intentaremos ajustar al tiempo disponible, que es aproximadamente de una hora, hora y algo, con las preguntas o dudas que puedan salir. Creo que será mejor para hacer la exposición si las dudas las realizamos en el último momento, sobre todo por aquello de abrir y cerrar micrófonos y demás, que siempre suele dar algún tipo de problema, pero en cualquier caso son tanto Eva como Rosa, en este caso, quienes dirigen la exposición y a lo que ellas prefieran, pues obviamente lo dejamos disponible. Por mi parte, simplemente también agradecer a todos los inscritos y participantes la presencia hoy y contar con la seguridad de que esta ocasión será de alto interés para todos ustedes. Pues, yo sin más, Eva, te paso la palabra. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, bienvenidos y bueno, en primer lugar agradecer a Telán y a José Manuel Muñiz la posibilidad de realizar esta sesión. Yo pertenezco a la dirección de GeaQuality y bueno, para los que no nos conocéis, comentaros que llevamos más de 20 años especializados en aportar soluciones técnicas para la medición de parámetros ambientales y de seguridad y salud. Desarrollamos desde el principio este tipo de sesiones desde hace ya muchísimos años porque, bueno, nos gusta hacerlo, porque pensamos que aporta valor añadido a nuestro trabajo y, bueno, nos permite también estar muy en contacto con colaboradores, con clientes y, en definitiva, con las necesidades de las empresas. La sesión de hoy tendrá una doble perspectiva. Vamos a plantear la evaluación de campo electromagnético de lo que sería la existencia de una infraestructura que genera estos campos y una perspectiva desde una evaluación de los profesionales que tienen que medir, como digo, determinada infraestructura que emite campo electromagnético. En definitiva, las magnitudes físicas, la instrumentación y los métodos de medición son prácticamente similares. En este sentido, de especial interés que conozcáis también los riesgos a los que podéis exponer en vuestro trabajo diario de medición en campo. De interés también que conozcáis que hay medidores de exposición, exposímetros que pueden evaluar y pueden protegeros cuando estáis expuestos a campos de mayor intensidad. Yo comentaba a José Manuel que efectivamente las cuestiones, podemos hacer una ronda de cuestiones al finalizar la sesión, pero bueno, creo que igualmente el chat, si tenéis alguna duda o algo que queréis plantear, podéis irla incluyendo en el chat y al final pues hacemos un repaso de cualquier cuestión que se haya generado y podemos darle respuesta. Como comentaba también José Manuel, Wave Control, la responsable, en concreto Rosa Gas, de impartir esta sesión formativa. Wave Control es una empresa que lleva también en el mercado más de 20 años, el único fabricante nacional y de los pocos a nivel mundial que fabrica instrumentación para la evaluación y medición de campo electromagnético y cuentan con un laboratorio acreditado por ENAC de calibración de cualquier tipo de instrumento de medición de campo electromagnético. Y ya sin más doy paso a Rosa, dándole también las gracias por su dedicación y por impartir esta webinar. Muchas gracias, Eva, y muchas gracias, José Manuel, tanto por la presentación como por la oportunidad de poder dar este seminario, efectivamente, sobre campos electromagnéticos y salud. También como un pequeño resumen, pues como decía Eva, llevamos más de 24 años en el mercado fabricando instrumentos precisamente para la medición de campos electromagnéticos, ¿no? Contamos con este laboratorio acreditado por ENAC, que está reconocido a nivel mundial, y tenemos un equipo muy grande de ingenieros que trabajan siempre para mejorar los productos y cubrir todas las necesidades que vayan saliendo en el mercado, como por ejemplo el 5G, ¿no? Que nos ha obligado a todos a adaptarnos tanto a las nuevas frecuencias que vamos a trabajar como al modo de medirlo, y vamos a intentar cubrir en la exposición de hoy cómo podemos trabajarlo.
Solo decir además que tenemos 2 ISOs en la empresa, la 9001 y la 17025 que acredita nuestro laboratorio. Bueno, vamos a hablar hoy de los campos electromagnéticos y sus efectos en la salud, puesto que la exposición a los campos electromagnéticos es una constante en nuestro día a día. Siempre surge un poco la duda qué pasa con esta exposición y si tiene efectos negativos en nuestro cuerpo, sea directa o indirectamente. Supongo que estamos todos al día de este pánico, si se puede decir así, que ha generado en algunas personas el 5G y que nosotros creemos que con información se puede subsanar. Voy a empezar por lo básico, ¿qué es una onda electromagnética? En realidad son 2 ondas, una para el campo eléctrico y una para el campo magnético, que están sincronizadas y que en el vacío viajan a la velocidad de la luz. Están asociados sobre todo al uso de red eléctrica y están definidos por las siguientes magnitudes, como vemos aquí, la frecuencia, la longitud de onda y la energía de los fotones. La relación entre las 2 primeras propiedades viene dada por esta fórmula: la frecuencia es igual a la velocidad de la luz dividida por la longitud de onda. La exposición a campos electromagnéticos decrece cuando nos alejamos de la fuente de radiación, con lo que podemos dividir la distancia en 2 regiones, campo lejano y campo cercano. En condiciones de campo lejano, el campo eléctrico y magnético tienen una relación directa ortogonal, como se puede ver en esta imagen, y los vectores son perpendiculares, formando un ángulo de 90 grados. Así pues, nos basta con medir uno de los dos. Podemos medir, por ejemplo, el campo eléctrico y obtendremos un resultado en volts por metro. El campo magnético lo podremos obtener por formulación, ya que, como vemos aquí en esta fórmula de aquí, el campo eléctrico dividido por el campo magnético es igual a Z, donde Z es la impedancia del espacio libre, que es igual a 377 ohms. Al contrario, cuando estamos en campo cercano, el campo eléctrico y magnético no mantienen una relación directa y tendremos que medirlos por separado, como por ejemplo en máquinas de inducción o de soldadura. ¿Cuál es el espectro de los campos electromagnéticos? Bien, abarca todo el rango de radiación de los campos electromagnéticos y puede clasificarse en 2 tipos, los ionizantes y los no ionizantes. Los no ionizantes cubrirían el rango desde los 0 Hz campo estático hasta los 300 GHz. Los no ionizantes son los que van más allá de los 300 GHz y que incluyen los rayos X, los rayos gamma y los ultravioletas. Sus fotones tienen suficiente energía para romper los enlaces atómicos que mantienen las moléculas unidas en las células. Pero hoy no vamos a hablar de este tipo de radiación. Dentro de las no ionizantes, cuando hablamos de campo estático, por ejemplo, podemos referirnos a máquinas de resonancia magnética o IRM en centros médicos. En frecuencias superiores tenemos las líneas de alta tensión o centros transformadores, así como las frecuencias de radio y el Wi-Fi, también el 5G y los radares militares o de defensa. A nivel internacional tenemos 3 organismos que llevan a cabo los estudios científicos sobre los efectos adversos de las radiaciones no ionizantes, con el fin de redactar guías y consejos para limitar la exposición a la radiación no ionizante. Tenemos IGNIR, que es la Comisión Internacional sobre la Protección de la Radiación No Ionizante, que define unos límites y prácticas que posteriormente cada país adapta, pudiendo incluso marcar límites más restrictivos. También está la OMS, que estos días desgraciadamente tiene muchísimo trabajo, pero que también realizan estudios sobre posibles efectos de los campos electromagnéticos. Y también tenemos la IEEE, por sus siglas en inglés, que sería el Instituto de Electricidad e Ingenieros Electrónicos, que hacen estudios de cómo medir, por ejemplo, una antena de telefonía móvil o un radar. ¿Qué efectos pueden tener los campos electromagnéticos en la salud? Pues dependerán un poco de la frecuencia y de la intensidad. Para los campos estáticos y de baja frecuencia,
tenemos efectos como la estimulación de órganos sensoriales, nervios o músculos y vendrán delimitados por un valor de campo instantáneo. En cambio, para los campos de radiofrecuencia tenemos efectos como el calentamiento en el tejido, conocido como efectos térmicos, y vendrán delimitados por un valor de campo promediado. Puede ser de 6 minutos o 30 minutos, según el IGNIR 2020 que acaba de salir. Pero vamos a ver un poco en detalle dentro de cada este tipo de frecuencias cuáles son los efectos que podemos encontrarnos, ¿no? Empezaremos con los campos estáticos. Y aquí nos podemos encontrar unos efectos directos como la inducción de flujo eléctrico a través de los vasos sanguíneos, sobre todo debido al movimiento de los electrolitos en la sangre, y fuerza sobre los componentes paramagnéticos y diamagnéticos de los tejidos. Como efectos indirectos, el acoplamiento de campos electromagnéticos a dispositivos médicos usados, como por ejemplo un marcapasos, hay que tenerlos muy en cuenta. También podemos tener efectos inducidos por el movimiento. Cuando el campo magnético estático excede de los 2 teslas, el campo eléctrico inducido por el movimiento en la cabeza puede ser lo suficientemente alto como para provocar algunos de estos síntomas, evocar el vértigo, náuseas, sensaciones visuales, sabor metálico en la boca o posibilidad de efectos neurocognitivos agudos con cambios sutiles en la atención, concentración y orientación visoespacial. Para bajas frecuencias tenemos 2 tipos de efectos biológicos, los efectos agudos y los efectos crónicos. Para los efectos agudos veremos un poco más en detalle los neuroconductuales y los neurodegenerativos, y hay muy pocos casos de efectos cardiovasculares. Disculpe. Bueno, sigo. Si quieren dejar alguna pregunta en la sección del chat, la atenderemos al final de la presentación sin ningún inconveniente. Como decía, dentro de los efectos agudos podemos encontrarnos con efectos neuroconductuales como la percepción de carga eléctrica superficial, estimulación de fibras nerviosas mielinizadas del sistema nervioso periférico humano, también estimulación de fibras nerviosas mielinizadas del sistema nervioso central, estimulación del tejido muscular, inducción de fosfenos en las células eléctricamente excitables en la retina, o procesamiento visual y la coordinación motriz que pueden verse afectadas transitoriamente por los campos eléctricos inducidos. Como trastornos neurodegenerativos, se han detectado algunos casos de esclerosis lateral amiotrófica, pero hasta la fecha solo hay un estudio disponible que podría relacionarlo con casos de Alzheimer, aunque se ha basado en un estudio con muy pocos casos, con lo cual de momento no se considera que esta relación sea concluyente. También como un efecto crónico, pues tenemos a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que pertenece a la OMS, y que hicieron un estudio sobre los campos magnéticos de baja frecuencia en 2002 y los clasificó como categoría 2B, lo que se traduce como posiblemente cancerígeno para los humanos, pero en base de esta clasificación fueron unos resultados también para la leucemia infantil. Como vemos, igualmente es una categoría baja, con lo cual no se puede establecer tampoco esta relación directa. Para altas frecuencias, que cubrirían desde los 100 kHz hasta los 300 GHz, podemos encontrarnos con efectos biológicos. La exposición a campos electromagnéticos a frecuencias superiores a estos aproximadamente 100 kHz puede conducir a una absorción significativa de energía y aumentos de temperatura en el cuerpo. En cuanto a la absorción de energía, se puede dividir en 4 rangos aproximadamente. Tenemos desde los 100 kHz hasta los 20 MHz, donde la absorción principal se realizaría en el tronco del cuerpo. Tenemos desde los 20 MHz hasta los 300 MHz una absorción relativamente alta en todo el cuerpo. Desde los 300 MHz hasta varios gigahercios ocurre una absorción no uniforme
y por encima de los 10 gigahercios la absorción se produce principalmente en la superficie del cuerpo. Bueno, vamos a ver ahora dentro de la Unión Europea cómo hemos implementado todas estas normativas de los entes internacionales que veíamos antes, ¿no? Tenemos una directiva del 2013 que obliga a todos los Estados miembros a transponer en una ley estos valores mínimos que se consideran aceptables para la salud y en los cuales no incurriríamos en ningún riesgo para los trabajadores. Tenemos como niveles de referencia de ICNIRP de 1998 para el público y vemos que son los mismos que los niveles de la directiva, de la recomendación de la Unión Europea de 1999, tanto para campos eléctricos como magnéticos. Tenemos aquí las gráficas. Esta directiva especifica los requisitos mínimos de salud y seguridad relativa a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de estos agentes físicos. Hay que decir que en la directiva o en todas las normas tenemos esta diferenciación entre público y general y trabajadores, pero que solo se consideran trabajadores las personas que hayan recibido formación específica sobre campos electromagnéticos. No porque estemos sentados en una oficina o fuera realizando labores de campo se nos considerará trabajadores dentro de esta definición, si no hemos recibido esta formación específica. Aquí tenemos una tabla donde vemos los niveles de acción bajos y altos para el campo eléctrico y como podéis ver hay una pequeña diferenciación entre los niveles de acción altos y bajos y los niveles de referencia de ICNIRP. Podemos ver que son los mismos hasta 25 hercios y que los niveles de ICNIRP también son los mismos para los niveles de acción bajos hasta los 10 megahercios. Ocurre lo mismo para el campo magnético, donde los niveles de referencia de ICNIRP son los mismos que los niveles de acción bajos. Los niveles de acción altos, en cambio, son diferentes hasta los 300 hercios, donde pasan a ser los mismos para los 3 límites de exposición. Para el campo magnético también se definen los niveles de acción para las extremidades y como podemos ver son más altos que los niveles de acción altos y bajos en todas las frecuencias, ya que el campo magnético se acopla de forma más débil a las extremidades que a otras partes del cuerpo. Esta es una tabla que compara los niveles de acción para los campos de alta frecuencia, donde vemos incluidos los niveles de ICNIRP 98 ocupacionales para el rango entre 100 kHz y 300 GHz. En este gráfico hemos juntado las dos informaciones y se puede ver claramente que tienen una curva muy similar. Habría alguna pequeña discrepancia aquí entre 1 gigahercio y los 10 gigahercios. Bien, ¿qué más nos indica la directiva europea? Pues nos indica las obligaciones del empleador. Cualquier empleador necesita y está obligado a evaluar todos los riesgos para los trabajadores y, si es necesario, realizar y medir cálculos de los campos electromagnéticos a los que están expuestos los trabajadores. Estos campos electromagnéticos se tienen que identificar y evaluar y si no se cumplen los valores mínimos... Algo de 5G, campo electromagnético y salud de profesionales y usuarios. ¿Lo quiere poner? Gracias. Les pediría, por favor, si se pueden desactivar los micrófonos. Como decía, el empleador tiene que identificar y evaluar estos campos electromagnéticos y tomar medidas en caso de que los resultados de estas mediciones sean por encima de los valores recomendados por la directiva.
cosas que puede realizar o que debe implementar dentro de un plan de acción para dejar cubiertas estas medidas técnicas u organizativas. Pues si se superan los valores, por ejemplo, podríamos marcar otros métodos de trabajo que impliquen una menor exposición a los campos electromagnéticos. También podríamos, en el caso de que fuera posible, cambiar los equipos que estamos utilizando por otros que emitan campos electromagnéticos menos intensos. Medidas técnicas para reducir la emisión de campos electromagnéticos, como por ejemplo interlocks o blindaje. Medidas apropiadas para la delimitación y acceso, como por ejemplo señales y marcas en el suelo. Medidas y procedimientos para gestionar las descargas de chispas y las corrientes de contacto. Programas de mantenimiento apropiados de los equipos. Diseño de los lugares de trabajo y estaciones de trabajo. Limitaciones de la duración e intensidad de la exposición. O la disponibilidad de equipo de protección personal adecuado. También el empleador tiene que asegurarse de que todos los trabajadores reciban toda la información y capacitaciones necesarias. Como decíamos antes, necesitan estar formados específicamente dentro de campos de la sección, vamos a decir, de campos electromagnéticos para poder trabajar dentro de estos límites un poco menos restrictivos, puesto que habrán recibido esta formación. Dentro de esta formación se necesita incluir la siguiente información: los valores y conceptos de los valores mínimos de exposición, los posibles riesgos asociados y las medidas preventivas adoptadas, los resultados de la evaluación, medición o cálculos de los niveles, también la posibilidad de síntomas transitorios que puedan tener los trabajadores y prácticas de trabajo seguras para minimizar los riesgos resultantes de la exposición. Con el objetivo de la prevención y el diagnóstico precoz de cualquier efecto adverso para la salud, se debe llevar a cabo una vigilancia sanitaria adecuada. Los historiales sanitarios y su disponibilidad se proporcionarán de conformidad con la legislación y o prácticas nacionales. Bueno, solo a nivel informativo, pues a saber que no solo en Europa trabajamos para estar informados y tener unas directrices respecto a campos electromagnéticos, sino que casi todos los países disponen de normativa propia, como sería el caso de los Estados Unidos, que viene representada por la FCC, o el Safety Code 6 en Canadá, pero también China y Rusia, Japón tienen una normativa específica. Como información también decir que muchos países del mundo recogen las directrices de ICNIRP y las adoptan como propias si no quieren dedicar los recursos a delimitar sus propias directrices al respecto. Bueno, ¿dónde encontramos campos electromagnéticos? Pues la verdad es que en todas partes. ¿Qué pasa cuando tenemos que enfrentarnos, ¿no?, a posibles afectaciones o posibles mediciones dentro de todas estas posibilidades que tenemos? Bueno, pues a nivel internacional hay redactados un montón de estándares que nos informan y nos dan directrices de cómo medir dentro de cada una de las aplicaciones. Por ejemplo, podemos ver que en la producción y distribución de electricidad pues estaríamos hablando de bajas frecuencias y que para poder medir necesitaríamos una sonda de análisis espectral, ya que nos facilita el Weighted Peak Method, que sería un cálculo requerido por todos estos organismos a la hora de realizar mediciones dentro de este sector. Tenemos estándares específicos también para estaciones base de telecomunicaciones, bases de radio, televisión, aplicaciones médicas, también incluso para los electrodomésticos. Y tenemos algunas en concreto que nos explican los estándares para los procedimientos de las medidas
de la exposición de campos electromagnéticos en humanos, también cubriendo el caso de los trabajadores desde los 0 Hz hasta los 300 GHz, sea en corriente continua o alterna para campos magnéticos o en corriente alterna para campos eléctricos. Aquí tenemos algunos de los estándares dentro del sector de telecomunicaciones. Como podéis ver, hay varios dependiendo de qué es lo que necesitamos medir en cada caso, ¿no? Puede ser la exposición de los trabajadores, pero también puede ser las especificaciones para un producto estándar, por ejemplo, de un equipo fijo para transmisión de radio. Dentro de todas estas aplicaciones pues encontraríamos específicas para energía, también para el sector ferroviario, y dentro de la industria las aplicaciones son millones y cada una tendría su propio estándar. Nosotros en Wave Control trabajamos para hacer notas de aplicaciones para facilitar un poco también el entendimiento de todas estas directrices que nos dan y dar un poco la aplicación de qué tipo de sondas necesitamos y cómo se deberían realizar estas sondas. Estas notas de aplicación, aprovecho de decir que las tenemos disponibles en nuestra web y que sería de acceso a las personas que quieran registrarse. Bueno, aquí tenemos todos los electrodomésticos tienen sus propios estándares. En el caso del 5G, que nos encontramos, ¿no? En estos días sobre todo, vemos que con la implementación del 5G ha aumentado la preocupación de los campos electromagnéticos entre la población, sobre todo por dos motivos principales, ¿no? El primero es que estamos usando o se han reservado frecuencias mucho más altas de las que estábamos trabajando hasta la fecha, y el segundo es que tendremos una exposición mucho más localizada con el nuevo tipo de antenas que se va a trabajar el 5G. También el 5G nos trae nuevas tecnologías como sería el beamforming, el beamsteaming y el massive MIMO. Por definir un poco, el beamforming y el beamsteering, las antenas podrán enviar señales a diferentes beams, que son lo que llamamos los SSB, como podemos ver en esta imagen. El SSB es una señal de radiofrecuencia que evaluará el mejor beam para cada usuario. Cuando un usuario intenta, por ejemplo, descargar información o conectarse en streaming con sus equipos, digamos su teléfono móvil, el beam de tráfico se usará para proporcionar la señal más eficiente posible para el usuario. Esto significa que si no hay tráfico de datos, no habrá tráfico de beam tampoco, lo que supone en realidad una exposición mucho menor a campos electromagnéticos. Sin embargo, estas nuevas tecnologías suponen un reto a la hora de medir los campos electromagnéticos, puesto que la exposición dependerá de este tráfico, ¿no? Necesitamos activar esa solicitud de señal para poder medir en qué intensidad nos están afectando estos campos. Otro reto al que nos enfrentaremos también son las nuevas frecuencias que se van a introducir. Tenemos dos rangos diferentes, el FR1 que cubriría, o también llamado sub 6 GHz, aunque es un poco confuso, puesto que nos cubre desde los 410 MHz hasta los 7 GB 125. Y luego tendríamos el rango de frecuencia 2, que también se llama FR2 o milliwave, que es la onda milimétrica y que nos presenta estas nuevas bandas que cubren desde los 24 GHz hasta los 52 GHz. Tanto para las medidas del FR1 como para las medidas del FR2, nosotros en Wave Control disponemos de diferentes sondas que pueden cubrir las frecuencias de estos rangos. Me gustaría presentaros un poco nuestras soluciones. Tenemos tres familias de productos, principalmente el SMP2, que es nuestro medidor portátil y que es compatible con todas las ondas de las que disponemos en este momento, desde el DC hasta los 60 GHz.
dependiendo de la sonda que conectemos en cada momento. Tenemos una familia de monitores personales a los que llamamos WaveMon, para los que tenemos varios modelos y que nos darán siempre una respuesta ponderada sobre el límite contra el que estamos trabajando. Tenemos uno que llega hasta los 8 GHz, uno hasta los 60 GHz, que nos ayudarán también a informarnos cuando estamos sobrepasando los valores máximos determinados por estos estándares. Y luego tenemos un instrumento único en el mercado que sería para bajas frecuencias hasta 400 kHz. Después tenemos la familia de monitores de área, los que llamamos Monitem. Tenemos esta versión outdoor con una IP muy robusta de 166 para aguantar las inclemencias del tiempo, y luego tenemos una versión más sencillita, que sería esta, para interiores, ¿no? Por ejemplo, cámaras anecoicas donde se estén haciendo pruebas de tecnología. Luego aparte pues los servicios de calibraciones y talleres. Y como un pequeño resumen para que veamos las ondas de las que disponemos, ¿no? Pues tendríamos esta que nos cubriría en bajas frecuencias hasta 400 kHz. Luego tendríamos esta que es la básica para bandas de alta frecuencia, que nos puede cubrir desde los 100 kHz hasta los 3, 6, 8 GHz, desde los 300 kHz hasta los 18 GHz, o desde 1 mega hasta los 40 o los 60 GHz, que serían las ondas que estamos recomendando ahora ya para toda la implementación del 5G en esta banda de frecuencia que comentábamos del FR2. Luego tenemos una banda específica para móviles y unas ondas para campo magnético que pueden ser muy útiles para estudios en bajas frecuencias, donde nos encontramos, volviendo un poco al inicio de la presentación, esta necesidad de medir tanto campo eléctrico y magnético, puesto que en campo cercano no tienen una relación proporcional y por tanto necesitamos medir las dos. Bueno, en realidad la presentación termina aquí. Estaremos encantados de contestar a cualquier pregunta que pueda haber. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat o si queréis abrir los micrófonos. Nada, Rosa. Abrir los micrófonos con total tranquilidad o, como bien Eva ha señalado, Rosa ha señalado, pueden trasladar sus preguntas si lo desean vía chat, vía mensaje. Muchas gracias, Rosa. En el chat no se ha planteado ninguna cuestión. No sé si ahora de viva voz hay alguien que tenga alguna duda o quiera incidir en algún aspecto de todo lo visto en la presentación. Bueno, yo mientras que a ver si alguien se va animando, sí tendría una cuestión. Comentarte, Rosa, que no sé si se ha publicado alguna norma que establezca el estándar de medición para infraestructura 5G o... No, todavía. De momento no, están todavía trabajando en qué tipo de instrumentación se necesita. Comentar que se están planteando 3 tipos de instrumentaciones diferentes. Tendríamos los equipos broadband, ¿no? O de banda ancha, que sería en los que nosotros estamos especializados y que de momento se destaca como la opción más adecuada, puesto que nos recogería toda la información de toda la afectación que podemos tener, no solo de las estaciones 5G, sino que en el día a día convivimos con muchas otras cosas, ¿no? Pero también se está, por supuesto, planteando el cálculo con equipos selectivos que nos permitirían un análisis detallado de cada frecuencia, y luego una instrumentación nueva que sería por código, pero como digo, todavía no está definido cuál va a ser la instrumentación, y en todo caso comentar que desde los organismos lo que se hace son recomendaciones y al final se deja dentro de la mano de cada uno, ya sea por sus necesidades, que puede ser quizás un estudio más detallado por investigación, vamos a decir,
o si lo que necesitamos es medir para poder presentar un informe, ¿no?, al Ministerio o a los operadores, por ejemplo, de cuál es esta afectación. Muy bien. Sin embargo, toda la infraestructura está ya instalada y de hecho ya se está operando con 5G y sí, parece que entonces que hay cierto retraso, ¿no?, a la hora de poder establecer protocolos y normas de medición, ¿no?, para certificar estaciones base o de telecomunicaciones, ¿no? Bueno, esto queda siempre un poco de la mano, como decía, de los organismos y luego hay muchas empresas que acaban definiendo, queriendo seguir todas estas directrices que nos marcan, pero marcan ellos también cada cuánto realizan las medidas y cómo las realizan. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay alguna cuestión que tengáis interés. Bueno, José Manuel, pues por nuestra parte, si no hay nada más, no sé si quieres añadir algo o damos ya por finalizada la webinar. Bueno, comentar que seguimos disponibles vía email a nuestros correos o a info@wavecontrol.com. Si tenéis más preguntas técnicas o queréis dirigir una duda o consulta, estaremos encantados de contestarla. Pues perfecto. Dejamos abiertas esas vías. Por supuesto, si alguien no ha tomado nota del correo electrónico, pues lo puedo dejar aquí remitir a escrito nosotros y nosotros se lo reenviamos tanto a Wave Control como a Gealia. Y en cualquier caso, dejaremos, por supuesto, disponible la grabación. Rosa ha dejado en el chat la cuenta de correo electrónico, con lo cual lo tienen ahí disponible. Y en cualquier caso, como les digo, en el tiempo de que se trate el archivo correspondiente, tendrán disponible también la grabación de esta intervención. Procuraremos dejarlo también subido en canal de YouTube para que esté en todo momento disponible y también en la página web de la asociación en www.atelan.org. Sin más, volver a reiterar el agradecimiento a Gealia, a Wave Control, por la oportunidad que nos han ofrecido hoy y, por supuesto, reiterar nuestra disposición para futuras ocasiones, cada vez que lo estimen oportuno, pues ponernos a vuestra disposición para repetir con nuevas oportunidades la posibilidad de contacto con empresas de telecomunicaciones. Muchísimas gracias por esta oportunidad y estaremos encantados de hacer otra sesión cuando se considere oportuna. Pues muchísimas gracias a todos y un saludo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Un saludo, buenas tardes.